Nuestro amoroso Dios se regocija en tener una relación de amor con sus criaturas. Bienvenidos al resumen semanal de la lección de la Escuela Sabática para Adultos. Es un privilegio el poder participarles esta lección del amor de Dios. Es la número 3 del primer trimestre del año 2025. Ha de realizarse el 18 de enero en todas las iglesias adventistas. El título de la lección es Para agradar a Dios. El texto para memorizar, Sofonías capítulo 3, versículo 17. El Señor está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará por ti con cánticos. Veamos los 3 puntos básicos de la lección de esta semana. 1. La complacencia de Dios con sus criaturas muestra cuán valiosos somos a sus ojos. Número 2. Dios se complace en la alegría y la alabanza humanas. Número 3. Necesitamos a Cristo para agradar a Dios. Hablando del primer tema de esta semana, vemos que cada persona es preciosa y de un valor incalculable para Dios. Por ello es que se deleita cuando sus hijos y sus hijas se arrepienten y lo buscan. Las parábolas de Lucas 15 destacan la alegría y la celebración de Dios por la salvación de una persona perdida. La alegría que le produce nuestra salvación demuestran cuán preciosos somos para Él. Ahora, hablando de la complacencia de Dios cuando le rendimos alabanza y alegría, Dios quiere llenar nuestros corazones de alegría y se complace en el gozo y la alabanza que sus hijos le dan. Él invita a su pueblo a gozarse en Él cuando lo alaban con alegría mediante sus oraciones y sus cánticos. Además, las alabanzas dirigidas a Dios nos ayudan a vislumbrar el gozo que experimentará junto a su pueblo en el futuro. Ahora, es importante que se nos invita a agradar a Dios ofreciéndole alabanzas, acción de gracias, practicando el bien y siendo dadivosos con los necesitados. Sin embargo, solo podemos hacer estas cosas en virtud de la mediación de Cristo. Nuestra fe solo es agradable a Dios por medio de la obra de Cristo en nuestro favor. Ahora bien, la complacencia de Dios con sus criaturas muestra cuán valiosos somos a sus ojos y cuánto aprecia su creación. ¿Cómo podemos reconocer el valor de cada persona? Punto número 1. Más valioso de lo que puedes imaginar. Lucas 15 presenta 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. Claramente, la parábola de la oveja perdida muestra a aquellos que se han descarriado, se han ido del redil, saben que están perdidos, pero no saben cómo regresar a la iglesia. Son a esos que debemos, cual pastores o cual subpastores, debemos ir a traer de nuevo para volver al redil. La parábola de la moneda perdida es la más difícil en esta parábola. ¿Por qué? Porque la moneda perdida estaba perdida dentro de la casa.
Y como una moneda es algo inerte, sin vida, no sabe que está perdida. Por mucho que usted la quiera convencer, jamás la convencerá porque es algo inerte. Y estaba perdida dentro de la casa y no lo sabía. Representa a aquellos que estamos dentro de la iglesia y estamos totalmente perdidos. La parábola del hijo pródigo obviamente representa a aquellos que se han ido de la casa, de la iglesia. Y también saben que están perdidos, saben cómo regresar, pero no regresarán hasta que las vicisitudes de la vida o una desgracia los haga reflexionar y volver a casa. Ellos solos, nadie los traerá, ellos vendrán. Pero también muchos, cual hijo pródigo, aún estando en la iglesia, podríamos estar perdidos y saber, darnos cuenta que estamos perdidos y reflexionar, volver en sí y reconciliarnos y reformarnos para con Dios. En este punto vemos el amor de Dios manifestado a un hijo que había dilapidado toda la herencia que se le dio. Al reclamar su herencia, obviamente, estaba rechazando a su padre y a su familia, porque reclamó la herencia antes del tiempo. Fue, despilfarró, gastó todo, luego regresó, y el amor de Dios se manifiesta al recibirlo sin condición. Un amor incondicional. Oh, pero ahí estaba el hermano mayor, el que siempre se opone al menor. El hermano mayor es aquel que está dentro de la iglesia y que cuando tú y yo volvemos en sí, reconocemos nuestra condición espiritual, nos reformamos, entonces se enoja con nosotros y, si es posible, nos expulsa de la iglesia. Mucho cuidado entonces si eres líder y ves que alguien se está reformando, cual hijo pródigo, y ahora tú te enojas con él. En vez de alegrarte por la espiritualidad de tu hermano, entonces cambie de actitud. Vamos al punto número 2, el regocijo de Dios. En Sofonías 3:17 se puede ver el gozo y la alegría del padre por su hijo descarriado. En las Escrituras, Israel es el hijo pródigo. Y aunque este pasaje en Sofonías 3:17 dice que Dios está en medio de ti y que se regocijará, notemos cuántas veces Dios ha estado en medio de nosotros y en vez de reconocer su amor cuando Él está ahí con nosotros y se regocija por nosotros, lo hemos sacado de la iglesia. Escuchemos esta cita inspirada, Eventos de los Últimos Días, en la página 50. La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Sí, mis hermanos, Dios ha querido cuantas veces y ha estado con nosotros en medio nuestro, pero lo hemos sacado con nuestra actitud laodicense. Por esa razón, el testigo fiel dice: yo estoy a la puerta y llamo, no más en su medio. Y dice: si alguno oye mi voz. Esto implica que pocos son los que escucharán la voz de Dios y dejarán entrar a Dios a su corazón, porque a la iglesia difícilmente. Ahora bien, esos pocos, Zacarías capítulo 8, versículo 13, los presenta así. Ha dicho el Eterno, el Dios de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las naciones, de toda lengua, tomarán del manto a un judío, diciendo:
iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Sí, hermanos, llegará un momento en que los fieles, el remanente fiel que quede, tendrá a Dios en su medio y serán como Dios. Es entonces cuando se cumplirá Isaías 62:4, cuando entonces a la iglesia le dirán Hexiba, que significa mi delicia, y la tierra recibirá el nombre de Beula, que significa casada. ¿Por qué? Porque, como dice el texto, el Señor se deleita en ti y te reclama como su esposa. En este momento sabemos que la iglesia ha dejado de seguir a Cristo su líder, pero llegará un momento que, por el amor de Dios, como dijimos ya, el remanente, entonces volverán al Señor y su esposa se reconciliará con su esposo, su marido legítimo, Dios. Es importante a este punto tomar en cuenta una aplicación que hace Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 28, en donde Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué importante es, hermanos, los que están casados. ¿Cuántos años ya de que están en su matrimonio? Y debemos poner las cartas sobre la mesa y ver, especialmente los esposos, cómo tratas a tu esposa. ¿Estás siguiendo el ejemplo de Cristo? ¿Te conviertes en el salvador de tu esposa? ¿O crees que tú eres amo y señor y que ella debe obedecer sin reservas y sin condiciones a ti? El versículo 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y el apóstol Pedro añade en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7: vosotros maridos, semejantemente, habitad con ellas según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Sí, mis hermanos, no nos engañemos. El que maltrata a su esposa, ya sea física, verbal, emocional, etc., sus oraciones no son escuchadas. Así que mucho cuidado con esto. Vamos ahora al punto número 3 de la lección. Complacer a Dios. ¿Cómo podemos nosotros complacer a Dios? La primera consideración en este punto es que debemos recordar que lo que trajo el desagrado de Dios, o lo que ha traído el desagrado de Dios, es la alianza entre la iglesia y el mundo. Y que por lo tanto, para poder agradar a Dios y que tengamos otra vez el favor de nuestro Padre, de nuestro esposo, más bien dicho, es que nos reformemos. Recordemos la página 228 en Primeros Escritos. Jesús y toda la hueste celestial miró con desagrado la escena. Sin embargo, Dios tenía para la iglesia un mensaje que era sagrado e importante. Si se lo recibía, produciría una reforma cabal en la iglesia, haciendo revivir el testimonio vivo que eliminaría a los hipócritas y pecadores y devolvería a la iglesia el favor de Dios. Sí, la lección en el día martes 14 de enero dice en el penúltimo párrafo: por el contrario, Dios se disgusta con su pueblo cuando éste hace lo malo.
De hecho, Proverbios 15, versículos 8 y 9 enseña que mientras que el sacrificio y el camino de los malvados son abominables para el Eterno, la oración de los rectos es su gozo, y Él ama al que sigue la justicia. Pasemos ahora a ver el punto número 4. Piedras vivas. Romanos 5, 8 y capítulo 8, versículo 1 nos muestran que somos pecadores y que siendo aún pecadores, Cristo dio su vida por nosotros. En Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículos 4 al 6, dice que podemos ofrecer sacrificios agradables a Dios porque somos un pueblo escogido, un linaje escogido, y dice que ofrezcamos sacrificios a Dios por medio de Jesucristo. Para esto es importante el ejercicio de la fe que no tenemos. Por eso, el testigo fiel al ángel de la iglesia de la Odisea le dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, porque no tenemos ese oro. Ahora, ¿qué significa el oro refinado en fuego? Leámoslo de la inspiración. Dice la revista y Heraldo, 1 de abril 1890. El oro que Jesús quiere que compremos es el oro refinado en fuego. Es el oro de la fe y el amor, que no tiene ninguna sustancia contaminadora mezclada con él. Sí, mis hermanos, como laodicenses hemos sacado a Cristo de la iglesia y por lo tanto la fe y el amor se ha perdido. Y la invitación en este trimestre es a que amemos a Dios y nos amemos nosotros como hermanos y que ejerzamos fe, la fe que no tenemos. Solamente así, por medio de Jesucristo, por la fe en Él, entonces podremos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podremos agradarlo sin la fe y solamente la podemos comprar al testigo fiel que nos está hablando a través de su mensaje a que le compremos. O sea, hay un precio que pagar. Por último, el punto número 5. Un objetivo digno. En Marcos capítulo 9, versículos 17 al 29, está la historia de aquel padre que trajo a su hijo que estaba enfermo a los discípulos, pero que éstos no pudieron sanarlo. Jesús le hace una aseveración, una declaración, más bien dicho, a este hombre en el verso 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Verso 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Jesús no le dijo al hombre: vuelve a mí cuando tengas más fe. En lugar de eso, su clamor fue: ayúdame a creer más. Ahora, sabemos, como ya dijimos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, Jesús acepta aún la fe más pequeña. Y que según Pablo, el consejo es que nuestro objetivo sea agradar a Dios, pedirle que nos dé esa fe que tanto necesitamos. ¿Por qué? Porque cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Por lo tanto,
para cerrar nuestra lección, vamos a invitar a todos a leer el capítulo titulado No se turbe vuestro corazón, en las páginas 633 a las 650 del Deseado de todas las gentes, escrito por Elena de White. Dios les bendiga a todos y que el sol de justicia alumbre nuestras vidas hoy.